Entonces, clase 3. En la clase anterior estuvimos viendo el, el hinduismo, la religión antiquísima de la India. Las principales ramas son el visnuismo, el sivismo, el tantrismo, y para producir estas experiencias intensas, el tantrismo utiliza los mantras, el mandala, las nudras, el saktismo también. Tiene una condición étnico-política, es una religión sin fecha documentada de nacimiento, tiene las características de la ausencia de proselitismo formal, las castas y las subcastas. ¿Qué más? Se estructuran en tres primeras castas, que son los brahmanes, sacerdotes, intelectuales, nobles, guerreros, los kshatriyas, los vasi, agricultores, ganaderos, comerciantes, los sudras, servidores de las castas superiores, y los parias, los descastados, los que no pertenecen a ninguna de las castas. Se justifica la existencia de las castas por la procedencia divina de las castas. Estas representan el cuerpo del Dios, una figura, un hombre universal. Y también la otra justificación teológica de las castas son el karma, o lo karma, porque están en neutro. Hay una forma de evadir la multitud de reencarnaciones, que son los ascetas. Directamente no hay necesidad de pasar por medio de una innumerable cantidad de reencarnaciones, solo con hacerse asceta apresura el paso para lograr el nirvana, que el nirvana es la absorción de la personalidad en el cosmos o en Brahman, que es un dios impersonal. La analogía que se emplea es como el mar y la gente son como una gota de ese mar. Cuando cae al mar, se diluye, se confunde, se adapta, se asimila al mar. Ya no se puede distinguir aquella gota. Ahora se ha integrado total y plenamente en el mar. Se ha constituido en parte del mar. Los hinduistas dicen que cuando aquello ocurre, realmente existen. Mientras no se unan a Brahman, somos pura ilusión, dicen los hinduistas. Curioso lo del yogi, lo de los yogis le enseñaba a una persona de que todo es ilusión. Un árbol, una ilusión, todo es una ilusión. Pero le pareció muy, muy curioso que de repente vio un gran elefante que se acercaba a este maestro, y el maestro se asustó al ver al elefante que venía a, a cornearlo, a chocarlo. Se subió arriba de un árbol para huir de este elefante. Y después el discípulo se rió del maestro y le dice: usted nos ha enseñado que todo es ilusión, pero ¿por qué se escondió y le dio miedo al elefante y se subió arriba del árbol para que no lo pasara a llevar? Todavía no has aprendido nada, le dice el maestro al discípulo. Tú creíste ver a un elefante, creíste ver a un maestro y creíste ver a un árbol. Todo lo que viste solamente es ilusión, le respondió el maestro a este discípulo. Muy bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Lo que aspiran los hinduistas es la fusión con Brahman. Tiene varios recursos para lograrlo, por medio de la vía de la acción, por medio de la vía del conocimiento, del yoga, la adoración, la devoción o la reencarnación de, de las almas. También en el hinduismo vimos en las primeras clases, al estudiar esta religión, una de las características era que era muy integrista, inclusivo. No era una religión como el cristianismo,
Nosotros los cristianos somos exclusivistas. Esa es nuestra cualidad. Por lo menos de los cristianos que somos más de la línea de los conservadores, porque los liberales son, aceptan a todos. Lo mismo que opinan los hinduistas, opinan los liberales. Son varios caminos para llegar a un mismo Dios nada más. Como sea este Dios, personal o panteísta, porque algunos liberales también fueron panteístas. El hinduismo dice que todas las religiones conducen a un mismo Dios. Y este Dios que Brahma se le conoce con varios nombres, de acuerdo a la cultura donde se pertenece. Alá, Jehová, Hare Krishna, Brahman, o Jesús, o Chao Chen, por ejemplo, la cultura mapuche, o, o Inti, no, Viracocha, como se le conoce en la cultura de los incas. Pero es el mismo Dios, simplemente. Todos son salvos. Algunos dicen por medio de Krishna. Todos sirven a Krishna, aunque sea por otros nombres. Todos se salvan por Krishna y esto es por gracia. El concepto de la gracia también se encuentra en alguna de las tantas ramas del hinduismo. Curiosa la religión esta, de los hinduistas, otra cultura, que no es lógica, no busca la cohesión, la consistencia, es contradictoria, es otra distinta a la cultura nuestra, que viene de la civilización occidental. Ahora vamos a escuchar la disertación. ¿Quién diserta hoy día? Vamos a ver aquí. La parte de aquí está. Hoy día estamos 26. Diserta nuestra hermana Belén, Jaramillo. ¿Cuál es el tema que le corresponde a la hermana Belén? La primera parte del libro de texto que estamos utilizando. Hermana Belén, entonces, correspondería la disertación. Ahora no está automático si va a hacer la presentación, hermano. No, tengo que darle la autorización, parece. Ah, ya. A ver, intente si es posible, a ver. No, dice que está inhabilitado. Perfecto. Entonces vamos a solucionarlo de inmediato. Yo tengo que entregarle el comando aquí. Hacer anfitrión. Ahora. Y ahora sí, hermana Belén. Ahora sí. Ya, ahí creo. Ya. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Me tocó el capítulo 1 del libro de Gia Holman de las religiones del mundo. El capítulo 1 titulado Panorama de los pueblos y sus religiones. El autor comienza, ¿cierto?, hablando sobre el pluralismo religioso. Vemos que las personas de distintas religiones ya no se encuentran a grandes distancias unas de otras. Hindúes, budistas, musulmanes y cristianos, todos viven, ¿cierto?, cerca unos de otros. Vemos que varios templos, ¿cierto?, pueden encontrarse a una cuadra de distancia o varios templos, ¿cierto?, dentro de las mismas ciudades. Respecto al pluralismo, ¿cierto?, vemos que esto ocurre en un mundo de competición. Las religiones compiten incluso, ¿cierto?, en el mercado laboral, tanto por recursos humanos también. Para sobrevivir y crecer, las comunidades religiosas buscan miembros o auspiciantes, buscan lealtad y compromiso laboral, e incluso, ¿cierto?, una opinión pública favorable. Las religiones, ¿cierto?, cada vez tienen más participación en la política interior de un país. La historia demuestra que las religiones de importancia en el mundo, ¿cierto?, han pugnado por varias clases de poder y prestigio. La religión, la política y la economía se han aliado en ciertos momentos de la historia. Esto lo podemos ver claramente, ¿cierto?, en el cristianismo sobre todo. Las religiones comienzan en un punto dado de la historia.
Vemos que al igual que la vida, ¿cierto? La vida humana, las religiones crecen y maduran hasta convertirse en tradiciones vivientes y a menudo afectan la vida de cientos de millones de seguidores. Incluso, ¿cierto? Algunas religiones mueren, como los griegos u otros tipos de religiones que ya después se van extinguiendo. Rara vez, ¿cierto? Las religiones son estáticas. O sea, a través del tiempo, el espacio, la historia, las religiones tienden a cambiar sus formas y características. Vemos también que ciertas religiones han dado a luz ciertas reformas, como el budismo, que intentó reformar el hinduismo, o el fundamento, ¿cierto?, en el cristianismo, ¿cierto?, es el judaísmo. Para muchas religiones no hay diferencia entre religión y política, entre religión y cultura, o entre religión y modo de vida. El hinduismo, ¿cierto?, en la India es sinónimo de haber nacido en la India. De la misma forma, el Islam ofrece a los musulmanes un modo de vida total o completo. Respecto a los dioses, a las diosas, a los fantasmas y espíritus, de profetas a gurúes y héroes nacionales. Vemos que dentro de estas religiones, ¿cierto?, existen, pueden creer, ¿cierto?, en el politeísmo, pueden ser monoteístas, pueden ser tribales o animistas. Los seres, ¿cierto?, sobrenaturales tienen un papel importante en las principales religiones mundiales que aún existen. Algunas cuentan con un panteón de divinidades que a veces compiten por el afecto y la lealtad de sus fieles. Estas deidades pueden ser más femeninas o masculinas o alguna representación de la naturaleza. Las deidades y los antepasados se dan a conocer a la gente a través de cierta élite religiosa, que estos pueden ser, ¿cierto?, los profetas, los chamanes, los sacerdotes o los gurúes. Respecto a los escritos sagrados, vemos que son mapas de rutas para la vida y el más allá. Las religiones vivientes más importantes cuentan con escritos sagrados. Algunas han puesto en escrito las palabras de sus profetas tal como proclamaron el mensaje al pueblo, y otros han preservado la enseñanza de sus fundadores y de sus líderes inspirados. La interpretación de las escrituras, ¿cierto?, ha sido un desafío y un problema para las comunidades religiosas. Sacerdotes y eruditos han estado en desacuerdo en cuanto a traducciones o a la interpretación. Muchas veces esto resulta en divisiones. Escritos sagrados, ¿cierto?, dentro de muchas religiones, la más importante tenemos al Corán, a las Vedas, la Biblia, la Torá, la Bhagavad y así sucesivamente. Respecto a creer y hacer, la religión de la cabeza y religión del corazón. Vemos que el autor aparta este capítulo para hablarnos, ¿cierto?, acerca de que las religiones intentan que sus ideales y creencias se implementen en acciones o prácticas. Las creencias, el autor nos dice, son religiones de la cabeza y las prácticas, ¿cierto?, son las religiones del corazón. Es así que hay una tensión dentro de las religiones entre la creencia y la práctica. Las tensiones surgen entre los principios, creencias o declaraciones de fe y, por otro lado, la puesta en práctica de la fe. Vemos que muchos líderes intentan hacer que sus seguidores vivan conforme a lo que dicen sus escrituras. Y muchas veces, ¿cierto?, no se halla una coherencia entre las creencias y la práctica. Entonces, se da en todas las religiones. Muchas veces creemos que solamente se da en el cristianismo, pero no. Respecto, ¿cierto?, a los templos, a las iglesias, las mezquitas y hogares. Lugares seguros y plataformas de lanzamiento. La experiencia religiosa es una experiencia tanto individual como de comunidad o colectiva. El hogar, ¿cierto?, proporciona un lugar para que los padres enseñen ideales y valores religiosos a sus hijos. Los templos, las iglesias o mezquitas cumplen varios propósitos. Pueden, ¿cierto?, dentro de ellas se pueden resolver dudas existenciales o dudas de, ¿cierto?, del por qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito. Puede ser un lugar de adoración, de peregrinaje. Adentro de estos templos o iglesias se forman personas para el liderazgo,
Otro, ¿cierto?, para las misiones y para la educación de los creyentes. Pueden ser edificios complejos o simples en los que se reúne la comunidad. Pueden ser grandes arquitecturas como las que vemos en las imágenes, o templos que sean no tan grandes, pero en todos ellos, ¿cierto?, la gente se reúne para aprender o para adorar. Respecto a los temas, el último tema que toca el autor es sobre el tema para sobrevivir y crecer, de la política a la modernización y de la paz, de la guerra a la paz. Vemos que uno de los grandes desafíos de las religiones es el secularismo, ya que es un desafío para todas las religiones, ya que corroe la fe y las prácticas. Con el énfasis, ¿cierto?, de que los ideales y las prácticas religiosas no necesitan afectar la moral y las instituciones del pueblo. Un ejemplo claro se dio en China con el comunismo, cuando, ¿cierto?, se había enfrentado contra el confucianismo y el taoísmo. También vemos una relación entre la política y la religión. Estos conflictos, ¿cierto?, surgen cuando los gobernantes no se adaptan a los libros sagrados. Un ejemplo, ¿cierto?, dentro de la historia se ve mucho en el cristianismo, que siempre está, por así decirlo, enredado en este conflicto de política y religión. O también los musulmanes, también es muy denso el tema. El Estado, ¿cierto?, se ha hecho cargo de la educación de los niños cuando antes esto les correspondía a las comunidades religiosas. También cierto nacionalismo. Algunas naciones fueron alentadas a volver a sus raíces culturales y religiosas, como es en el caso del islamismo. Ellos, cierto, sus líderes políticos, cierto, están estrechamente ligados a su religión y a lo que, cierto, les manda el Corán. Y eso sería los temas que abordó Braswell en su libro. Respecto a comentar que lo encontré muy interesante, es muy claro para poder aprender, para poder profundizar. Aborda muchos temas, como ya veíamos, ¿cierto? Nos habla, ¿cierto?, de la religión y todo, y también un punto que se destaca, ¿cierto?, dentro de las religiones, es el énfasis, ¿cierto?, en las familias, en cómo ellos comparten y hacen crecer su religión dentro de los hogares. Y así es como muchas, ¿cierto?, muchas de estas religiones hacen adeptos y van creciendo. Y bueno, eso también es una enseñanza para nosotros del cristianismo, ya que cuando uno ve la vida de los musulmanes o de los hinduistas, como que queda chico, por así decirlo, en la forma en cómo ellos crían o su cultura tan apegada a sus tradiciones, a su religión. Así que eso sería, hermano. Me gustó mucho el libro. Es muy, como ya decía, claro, muy entendible, muy ameno para poder aprender. Y esa sería mi presentación. Ahí, ¿cómo se fue aquí? A ver. ¿En qué parte tengo que salir, hermano? Parece que, a ver, Ya me perdí. reclamar, yo tengo que reclamar. Ah, Ahora ya. sí, ahora sí. Ahora que tengo que... Ahí sí, ya. Dejar de compartir. Ahí sí. Muy bien. Ahora voy a compartir yo entonces esta otra presentación. Muy bien. Finalizamos anteriormente con el
el hinduismo. Y ahora la última presentación para el examen A. Hoy día corresponde el examen A, pero en base al cuestionario 1 y el cuestionario número 2. Muy hermosa esta pintura antigua donde aparece Confucio. Muy a menudo los estudiosos hacen referencia a las tres religiones de China, lo que quieren indicar confucianismo, el taoísmo y el budismo. Esto no quiere decir que hayan tres grupos de chinos, con cada grupo siguiendo una de las tres religiones, porque son diferentes a nosotros, a esta cultura. Los chinos tienen o tienden a no ser exclusivos en sus religiones. Esa es la diferencia de nosotros, los cristianos, que somos exclusivistas. Por lo menos los cristianos que son más ortodoxos o más apegados o que no cuestionan las Sagradas Escrituras, que tratan de ser fiel al contenido. Nosotros los conservadores lo vemos como inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y todas sus declaraciones son autoritativas para nosotros. La Biblia es nuestra autoridad. Y la única autoridad de fe para nosotros, los cristianos. Conservadores. Y los fundamentalistas más todavía, porque son fundamentalistas. La declaración de Jesucristo, el único camino a Dios Padre, y fuera de él no hay otra salvación, eso lo enseñamos, aunque nos vean a nosotros los cristianos como gente arrogante, muy falta de modestia, muy discriminadores, porque decimos todas las religiones están erradas y solo el cristianismo es la verdad y Cristo es lo único que salva. Bueno, en realidad no lo decimos nosotros, Cristo lo dijo, de modo que la arrogancia no está en nosotros, simplemente nosotros tratamos de ser fieles a lo que el Señor Jesucristo enseñó. A Cristo lo acusaron de lo mismo. Un rabino judío, cuando lee los evangelios de un rabino, un profesor universitario, dialoga con los evangelios. Abraham, no recuerdo el apellido que tiene, pero dialoga con Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret. Y él termina leyendo los evangelios con la conclusión de que Jesús es muy egocéntrico, dice él. Es muy egocéntrico. Todo está centrado en él. Ya no es el templo, ahora él es el centro de adoración. Ahora él ha sustituido la ley. Ahora él es el dueño del sábado. Y ahora se supone que honrará a padre y a madre, y después dice, el que, el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. El que se supone que hay que seguir a Dios y ahora dice que hay que seguirla a él. Todo su enseñanza está centrado en él. Entonces él concluye, tu maestro, le dice a los cristianos, el rabino le dice, tu maestro es Dios, porque las pretensiones que él está reclamando, los reclamos de Jesús, son propios de Dios. Porque, ¿quién puede decir eso que, que el que le siga a él, que hay que dejar a padre y madre, que están en los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice él, que el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí? Y después, ¿cómo heredar la vida eterna? Abandona todo y dáselo a los pobres y luego sígueme. Es decir, para heredar la vida eterna ahora hay que seguirlo a él. Claro, Cristo mismo lo enseña a un rabino leyendo los evangelios, llega a la conclusión no se convierte él, porque sigue siendo judío, pero es lo mismo que interpretamos nosotros. Él dice que lo deben seguir para heredar la vida eterna. Y después dice, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces, ¿por qué nos manda a predicar el evangelio a todo el mundo? Porque el único camino de salvación, no hay otra forma de salvarse. Por eso es que envía a todo el mundo a predicar el evangelio. Mis tíos me preguntan, ¿y las machis? Me dice, porque los familiares son machis, una tía machi, tía abuela machi, una tía también es machi, y ahora la sobrina, que mi prima es machi. Mi sobrina, o sea, mi prima,
30 años más o menos. Pero como a los 26 años se recibió como machi. Y me pregunta de los machis. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los machis? Siempre me hacen esa pregunta. De los mi mamá igual me pregunta, ¿y de los machis? Si eso lo dejó Dios también. Claro, las pretensiones del cristianismo son exclusivistas. El que no es, el que no es con Cristo, contra Cristo es. Si eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso nos acusan de ser exclusivistas. Somos una religión exclusivista, pero los chinos no son exclusivistas ni tampoco los hinduistas. No tienen problema los chinos. Porque ellos tienen devoción a 3 religiones. Adhieren a una, pero también adhieren a otra. Cuando tienen un problema aquí, recurren a una, y cuando tienen otro problema acá, recurren a la otra. Así que, en realidad, para ellos, para los chinos, estas no son tanto religiones diferentes, sino 3 elementos de un conjunto religioso. Acá la religión está relacionada con la nacionalidad, con el pueblo, los musulmanes con los árabes, claro, después se extiende a otros países la religión hindú con la India. Se ha comentado que para el misticismo, cuando tienen conflicto o tienen algunas pretensiones místicas, los chinos recurren al taoísmo o al daoísmo. Y cuando tienen necesidades morales, al confucianismo. Y para las necesidades después de la muerte, recurren al budismo. Por lo tanto, el taoísmo, el confucianismo y el budismo responde y satisface sus propias necesidades. No se hacen problemas para recurrir a las 3 religiones. Es súper extraño porque inconcebible, por ejemplo, para nosotros los cristianos, que en un momento vayamos a ver cuál puede ser. Tengamos algún problema, alguna necesidad, vamos al islamismo y después vamos a... ¿Qué otra religión puede ser? A, a los chamanes de los incas y a una machi. Bueno, igual yo sé, hay algunos encargados de obras que van a las marchas cuando no están desesperados, cuando no, se les enferma una pierna y no tienen remedio, y van al médico, no saben cómo curarse, y la desesperación van al machi. Y ahí la machi la hace guillatún. Guillatún, claro, machitún le llaman ellos. Y después le preguntan, pero ¿cómo tú, siendo evangélico, encargado de obra, predicando la palabra de Dios, vas a visitar las machis? La desesperación, pues hijo, la desesperación, dicen ellos. Bueno, los chinos son casi iguales, ¿eh? Cuando tienen un conflicto van al taoísmo, otros después van al confucianismo y otros van al budismo. Bueno, no tienes problema, pero para nosotros es un problema porque hay que revisar, no sé si la conversión, pero hay que revisar la doctrina, bueno, la doctrina evangélica hay que revisar. Por eso a los cristianos primitivos les costó 3 años cambiar a una persona a hacerlo cristiano. El confucianismo, ¿por qué en español debe decirse confucianismo? No, no confucianismo. La revolución cultural en tiempo de Mao Zedong o Mao Zedong, el comunista, el marxista, iba dirigido principalmente contra Confucio, lo confuciano. El confucianismo es la única tradición religiosa que hoy carece de templos. Mira la característica esta. Ahí está la diferencia con nosotros. Si quiere ver alguna diferencia y semejanza, ahí encontramos una diferencia con el cristianismo. Ellos no tienen templo, nosotros tenemos templo. Bueno, el templo en realidad para nosotros, un templo, a ver, cuando hablamos de templo, debemos precisar más bien el tema. No es lo mismo cuando hablamos de religiones, por ejemplo, del judaísmo o el hinduismo, que es sagrado. Pero para nosotros, lo sagrado, una estructura, no es sagrado la estructura. Porque, o un lugar tampoco, los cristianos no vemos una estructura sagrada como el catolicismo romano, por ejemplo, porque ahí habita Dios, porque nosotros sabemos que es un lugar, simplemente se reúnen los cristianos. Los sagrados son el conjunto de personas que se reúnen ahí, eso es lo sagrado.
Me dice el que destruye el templo cuando hay problemas de tomar la cena del Señor indignamente, cuando hay clasismo, por ejemplo, clasismo entre los hermanos, que no sabe distinguir el cuerpo de Cristo. El templo del Señor, está hablando acerca de la comunidad cristiana, forma el templo. Ese es el templo. El templo entonces místico. El templo es la iglesia, pero no la estructura. Y hay una diferencia con nosotros. Nosotros tenemos lugares de reunión, casa de oración. Por eso es que nuestros hermanos le cambian el nombre, le llaman casa de oración, o algunos templos para que no se confunda el término iglesia, que es la comunidad de asamblea llamada, convocada para reunirse en torno a Cristo. Pero hay que recordar que nosotros los cristianos, el Señor no nos mandó a construir templos, porque nosotros mismos los cristianos somos los templos. Y un grupo, conjunto de cristianos constituye un templo también. Y hay que recordar que 300 años, el cristianismo no tuvo templo. Se reunían en las casas y en las catacumbas. Por lo tanto, para nosotros, con o sin templo, en realidad es irrelevante, porque el templo somos los mismos creyentes. Acá el confucianismo no tiene templo. Tampoco tiene clero, el confucianismo. Nosotros sí, los cristianos, tenemos clero. Bueno, cuando le llamamos clero, los pastores, los obispos, los presbíteros, los sacerdotes, en el caso del catolicismo romano, como la iglesia del Oriente, la ortodoxa. A eso le llamamos clero. Una voz institucional que lo represente, tampoco tiene una voz institucional que lo represente. En el pueblo cristiano evangélico hay muchas voces institucionales. Consejo de pastores, la mesa ampliada, Consejo Regional de Pastores también, y así, hay varios grupos, agrupaciones, el tecito pastoral, o desayuno pastoral, creo que le llaman también otras agrupaciones pastorales. La Unipech, la Iglesia Unida, Unidad de Iglesias Pentecostales, creo que se llama, de Chile, la Unipech también, son voces institucionales, pero en el confucianismo no existe. Además, haya sido o no el confucianismo una ideología política, los confucianos jamás organizaron un partido político, tampoco, ni realizaron una revolución, ni mucho menos se hicieron con el poder. Esa es la diferencia de esta religión con las otras. Religiones, entonces, ¿en qué sentido se les puede denominar religión si carece de estos elementos propios de una religión? También el budismo tiene este tema, bueno, porque después lo edificaron. El fundador del confucianismo, fue Confucio, mire la época en que existió, 551, 479 a.C. 500, es decir, estaban en Babilonia los judíos cuando nace Confucio, estaban todavía en Babilonia. Después regresaron en 538, 444 fue la última, y él está llevando a cabo su obra en China. En Babilonia ocurría la repatriación, y allá en China estaba Confucio reorganizando el Estado y la sociedad. Increíble, ¿eh? Paralelos son con Edras, Nehemías. Edras y Nehemías están allá. Y en China, antiguas culturas, ¿eh? Estamos estudiando aquí una cultura milenaria. Los chinos, una cultura realmente milenaria. Miles y miles de años. El título recibido de su discípulo y de su uso generalizado fue el Gran Maestro Kung. Su nombre propio era Kiu o Keiu y Song Ni, su apellido. Nació en una familia noble, pero se empobreció. Quedó huérfano de padre a los 3 años y después se murió la mamá cuando él tenía 10 años. Muy chiquitito el jovencito. Una hermana decía que como a los 11 años falleció su mamá
y en el campo, y ella en el cerco, en el campo, comenzaba a llamarla, a gritarla, y contaba ella. Qué terrible la historia cuando me lo contó. Fue terrible, Dios mío. Llamaba a la mamá, que nunca que iba a llegar la mamá si había fallecido. Él tuvo esa infancia de huérfano a los 10 años, quedó huérfano, de padre a los 3 y de madre cuando tenía 10 años. Tenía 19 cuando se casó. Fue padre de un hijo solamente y de una hija. A los 21 años se desempeñó un cargo como intendente de graneros. Se casaban jóvenes a los 21 años aquí, ¿eh? Bueno, en esa cultura antigua se casaban jóvenes. Aquí en Chile los 21, hasta no me acuerdo, hasta el año 90, parece que hasta los 18 años se considera mayor de edad. Pero hasta el año 90, hasta los 21, ¿eh? Y acá era joven, se casaban o se casó este hombre. Descolló por su vida valía personal, por su reflexión y estudio. Era estudioso este hombre. Alcanzó la cima de la administración de la justicia. Después de su muerte, se le ha atribuido numerosos libros, sobre todo los llamados libros clásicos, aunque no consta que escribiera ninguno de estos libros, ni que se publicara con su autorización bajo alguna responsabilidad. De Confucio puede decirse que ha sido el educador de China hasta nuestros días, es decir, la persona más influyente que ha habido en China. No hay otro que le iguale en influencia. Huston Smith escribió un libro en el año 2017, una autoridad también mundial en las religiones del mundo. Dice que durante los 2000 años hasta el presente siglo, todos los escolares chinos levantan sus manos unidos, todas las mañanas, dirigiéndolas hacia una mesa del aula sobre la que hay una placa con el nombre de Confucio. Prácticamente todos los estudiantes chinos han pasado horas leyendo los dichos de Confucio, por lo cual ha llegado a formar parte de la mentalidad china y se han infiltrado hasta los analfabetos en forma de proverbios orales, es decir, sepan o no leer los chinos, todos conocen los textos de Confucio desde pequeños, en estos 2000 años. Increíble, ¿eh? La influencia de un hombre como Moisés. La autoridad que tiene entonces Confucio para los chinos es como Moisés lo tiene para los judíos, los apóstoles, lo que dijeron los apóstoles para los cristianos, todos los días, desde muy pequeños. También los gobiernos chinos se han visto influidos por Confucio, más que por ningún otro personaje en toda la historia china. Hablar de China es hablar de Confucio, entonces, dice Huston Smith. Como sinónimo de Confucio. Con cualquier chino que uno converse, el primer tema de conversación entonces sería Confucio, porque ¿qué me podría decir de Confucio? A él los chinos va a darle una cátedra de Confucio, porque lo conoce bien. Desde muy pequeño ha oído de Confucio. Ya tenemos algo para iniciar una conversación con un chino, ¿eh? Confucio, el hombre más influyente para los chinos. Y para nosotros los cristianos, Cristo. Ahí vamos, la diferencia entre Confucio y Cristo. ¿Eh? Desde el inicio de la era cristiana se exigió a muchos de los que ocupaban cargos oficiales, incluido algunos de los más altos, que tuvieran conocimiento de los clásicos confucianos. Increíble. ¿Eh? Es decir, para tener un puesto político tenía que conocer los clásicos de Confucio. Así de riguroso eran los gobiernos chinos en su larga historia. Tenía que conocer los clásicos. Imagínense en un estado, en una nación cristiana. Para ocupar algún cargo tiene que conocer, tiene que haber estudiado, a ver qué puede ser. Tiene que haber leído todos los evangelios. O haber estudiado algunos años de teología para ocupar algún cargo político. Acá igual, para ocupar algún cargo político tienen que estudiar los clásicos de Confucio. Ha habido una serie de intentos, algunos casi oficiales o cuasi oficiales, de elevar a Confucio la dignidad de divinidad. Es decir, casi algunos políticos chinos intentaron
divinizar a Confucio. 300 millones de confucianos en China, 300 millones. En Corea, 10 millones aproximadamente. Unos 20 millones de las regiones fuertes de migración china, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas. Dice Guerra, Manuel Guerra, del 2010. Es la educación de China hasta nuestros días, Confucio. El hombre que permea todas las disciplinas, todo lo que se estudia en los colegios. No fue el autor de la cultura china, sin embargo, fue su editor supremo, dice Houston Smith, su editor supremo. Así de impresionante es este personaje, esta persona, la influencia que ha tenido sobre los chinos. El confucianismo es un sistema ético-político, no propiamente una religión, al menos en sus orígenes, porque está clasificado, lo estudiamos como una religión, porque ahora ya se ve como una religión, pero en sus inicios no era una religión. Por la influencia que ejerce, después, claro, adquiere características propias de una religión, pero en sus orígenes no. ¿Cuál es el proceso de la deificación de Confucio? Cuando se le comienza a atribuir algunas características propias de la divinidad. Un emperador ofrece sacrificio en su honor en el año 195 a.C. Imagínense, antes de Cristo. Increíble la influencia de este hombre. 195, ya un emperador, era tanto la admiración, tanta la influencia de Confucio sobre los emperadores que quiso ofrecerle un sacrificio en su honor. Brillante, ¿eh? La capacidad brillante de este hombre. En algunos escritos del siglo III después de Cristo se le considera un dios, hijo de un mítico emperador negro. Son intentos de considerarlo, atribuirle divinidad. Se elevó un templo en su ciudad natal en el 422 después de Cristo. Hay necesidad de, mire cómo se convierte un personaje histórico, un reformador cultural, social, político, que quería el orden social. ¿Cómo lo convierte la gente en un dios? ¿Lo quiere convertir en dios? El ser humano en cualquier cultura de la Tierra tiende a la idolatría, a adorar algo, una persona que existió realmente. Lo quieren convertir en un dios. La idolatría. Calvino dijo que el ser humano es una máquina de fabricar ídolos. Fabrica ídolos. Y nosotros también los cristianos desarrollamos ídolos. Somos cristianos, pero todavía desarrollamos ídolos. Predicadores, por ejemplo, o teólogos, se convierten en nuestros ídolos. Claro que sí, algunos predicadores se convierten en nuestros ídolos. Se le elevó un templo en la capital del Imperio Chino, en el 505 después de Cristo. Se le consideró o se le dio el título de Maestro Supremo en el año 665 después de Cristo, cuando estaba surgiendo recién los musulmanes. Santo Supremo en el año 1013 después de Cristo. Fue incluido entre los dioses de la primera categoría en el 1907 después de Cristo. Estos son los intentos históricos de tratar de deificar a Confucio. Pero Confucio, ¿qué dice de él mismo? Él dice, soy un hombre común y corriente, dice Confucio, sometido a las mismas deficiencias humanas. En la obra Analectas, publicada después de su muerte por sus discípulos, reconoce varias veces que se ha equivocado. Es considerarlo como un dios cuando él mismo enseñó que era un hombre común y corriente, que tenía la misma deficiencia de todos los seres humanos, que se equivocó muchas veces. Y después lo quisieron hacer Dios, a pesar de las declaraciones del mismo, lo quisieron declarar Dios, o deificar. Confucio instituyó un sistema ético-político, no una religión. Vigorizó los 5 deberes o 5 relaciones entre los chinos, o 5 relaciones chinas. ¿Cuáles son estas? La relación de justicia entre el príncipe o el gobernante y sus discípulos, sus súbditos.
la relación de mutuo respeto entre padres e hijos. Hasta el día de hoy es así aquí, ¿va? La relación de respeto y veneración basada en la edad o entre ancianos jóvenes. Eso, qué hermoso eso. En la cultura mapuche es la misma. Cuando van avanzando en edad y van adquiriendo cana a la gente, el respeto es diferente, lo cuentan los ancianos. Cuando era joven, no me trataban del mismo modo como ahora me tratan, dicen los ancianos. Uno va viendo que se le va dando otro respeto. Entre los mapuches, así, los ancianos gozan de respeto y veneración, igual, porque los mapuches son de la cultura del extremo oriente, del oriente, sí, del extremo oriente, dice, ¿cómo se llama este autor? Russell, Russell, de la filosofía de la liberación. Carlos, ahí se me olvidó el nombre. Y esto se ve en los jóvenes chinos, la veneración basada en los ancianos, los padres. La relación de lealtad también entre los amigos. Lo que dicen los padres, los hijos lo obedecen. Son la gran autoridad para ellos. Ellos determinan su futuro. Seguir con los negocios. Donde se establece un chino, lo que define el futuro de los hijos son los padres. Con sus enseñanzas pretendían no la salvación. Miren lo que quería Confucio, ¿eh? No buscaba la salvación de la gente como nosotros, la salvación del alma, la inmortalidad, que vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Confucio no tenía esas pretensiones. No quería la salvación de los individuos tras la muerte, sino el esplendor del Estado y de la sociedad. Eso es lo que buscaba Confucio. Él estaba preocupado del aquí, del ahora, del más acá, pero no del más allá. No le interesaba el del más allá. Reflexionó y se dedicó y se abocó solamente al más acá, a lo existente, al esplendor del Estado y de la sociedad. Mediante la renovación, pero mire lo que dice Confucio, ¿eh? Mediante la renovación de sus miembros, la transformación de cada individuo en un hombre superior. Es casi lo mismo que señalan los cristianos. Es lo mismo que señalan los cristianos. Queremos transformar la sociedad, queremos cambiar las estructuras de la sociedad. El reino de Dios, que parte del reino de Dios ya se comienza a experimentar y a vivir aquí en la tierra. Por eso oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, parte de la justicia, de la paz, parte de la justicia, de la paz, de la no discriminación, es decir, lo que hay allá en el cielo, parte de eso que haya también aquí en la tierra. Eso es lo que se está pidiendo en la oración del Padre Nuestro. Pero para eso, que dicen los cristianos, debe haber una transformación del corazón. Tiene que nacer de nuevo, porque la sociedad se puede cambiar, pero en la medida en que haya transformaciones individuales y personales. Eso decimos los evangélicos. No es que estemos equivocados cuando decimos: acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Cada uno debe rendir cuenta delante de Dios, personalmente. Claro, tiene que producirse una transformación personal, individual, para que tenga resultados, repercusiones sociales y colectivas y nacionales o universales. Bueno, el Confucio decía lo mismo, en otras palabras. Es lo mismo lo que quiere, pero en otras palabras. Pero la transformación de él no es espiritual como la nuestra. Nosotros, a partir de la experiencia con el Espíritu, como decía John Wesley, la experiencia con el Espíritu, la experiencia con Dios, esa es lo que produce la renovación de la sociedad, la transformación del individuo. En un hombre superior, mire lo que quería Confucio, ¿eh? En un hombre superior. Antes de que existiera el apóstol Pablo, Confucio estaba diciendo del hombre superior. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo?
crecer a la estatura del varón perfecto, conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. El modelo acá para Pablo es Jesús de Nazaret. Crecer a la estatura del varón perfecto. Él quiere lo mismo, pero siguiendo otras líneas. La aspiración de toda la gente, ¿eh? De noble. Es lo que quería, un noble. Un caballero, mediante la educación total. Quiere la transformación, pero mediante la educación. La educación total. En cambio, nosotros decimos la transformación por medio de la predicación y el discipulado. El ganar a las almas y mantenerlas, o educarlas, educar las almas. Esto requiere una cierta disciplina, decía Confucio. La bondad. Se requiere desarrollar las disciplinas de la bondad. El valor, la práctica correcta de los ritos de eficacia mágica religiosa. Hablaba de practicar estos ritos mágicos religiosos. De esta manera, cualquiera, al margen de su condición social, de sus estudios, puede llegar a ser perfecto como hombre chino. Eso es lo que quería Confucio, la perfección del ser humano. El cristianismo igual, la perfección cristiana, como escribe John Wesley, y como habla el apóstol Pablo en los evangelios, la epístola. La perfección, la santificación le denomina. Acá por medio de disciplinas. Confucio cimienta y hace girar este sistema de relaciones tradicional en China sobre dos pilares. ¿Cuáles son estos? La piedad, especialmente en su dimensión básica o filial, que conecta con el recuerdo, la veneración e influjo de los antepasados. Tiene también estos elementos religiosos, porque habla acerca del recuerdo y la veneración de los antepasados. También la ley o principio ético de la reciprocidad. ¿A qué se refiere esto de la ley de la reciprocidad? Confucio enseñó sobre la reciprocidad. Lo que no quiere que te hagan a ti, no se lo hagas tú a nadie. Eso decía Confucio. Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas tú a nadie. Lo mismo enseñó Jesucristo posteriormente, ¿eh? Son como proverbios universales, de sabiduría universal, esto, que están en todas las culturas aquí en China. Después lo enseñó Jesucristo. Bueno, lo había enseñado también el judaísmo anteriormente. Pero no creo que él haya tenido acceso al judaísmo, ¿eh? Difícil. No fue el fundador de una religión, de una nueva religión. Creía que había recibido, sin embargo, su misión del cielo, ¿eh? Es decir, Dios, o sea, el cielo me indicó que yo debiera llevar una misión muy importante que es la tierra. No obstante, ha sido considerado un escéptico. Increíble, un fundador de una religión, Confucio, era un escéptico. Un agnóstico ha sido considerado un escéptico, un agnóstico, y hasta ha sido considerado como un ateo. El fundador de una religión considerado como un ateo o agnóstico. Pero la realidad es que en su vida, en realidad, respeta y acepta la creencia del sustrato tradicional chino, pero no le interesaron las discusiones religiosas acerca de la divinidad. Porque no es teólogo. No le interesa la divinidad ni los espíritus, más bien los censuraba. No estaba de acuerdo con aquellas personas que querían saber acerca de la divinidad, de los espíritus, los censuraba. Este hombre es un hombre terrenal, entonces se preocupa de lo material, de lo terrenal, de lo presente, de lo temporal. Esas son sus preocupaciones principales. Afirma la igualdad esencial de todos y trata de satisfacer el ansia de felicidad. ¿Qué quiere lo que quiere todo el mundo? Ser felices. Eso es lo que quiere todo el mundo. ¿Quién no quiere ser feliz? Todo el mundo, a menos que esté muy deprimido, quiere deprimirse más todavía, eso le haría más feliz, estar más deprimido. No desconozco a nadie. Me acuerdo cuando tenía 16, 15, 17 años, estaba así deprimido, bueno, porque no era cristiano, andaba buscando la felicidad, no había dónde encontrar la felicidad. Entonces, en realidad era Cristo que me faltaba en el corazón. Es lo que quiere toda la gente, él quería lo mismo, la felicidad, la ansia, satisfacer la ansia de felicidad.
pero en cada instante de esta vida. Por eso define un buen gobierno como aquel que consigue hacer feliz al pueblo. ¿Quién no quiere algo así? El buen gobierno es el que quiere hacer feliz a toda la gente. Difícil eso. que, que todos queden felices. Casi imposible. Imagínese que la naturaleza humana, el pecado del ser humano, aunque esté Cristo gobernando en la tierra por 1000 años, cuando se dé la posibilidad de rebelarse contra él, una multitud sigue al diablo. Es decir, ¿cuándo alguien va a estar contento con todo lo que, con un buen gobierno? Si no existe, ni siquiera con Cristo van a estar satisfechos cuando él lo gobierne. menos, menos Boric o quién, Donald Trump, o quién está ahora. ¿Quién está ahora en Estados Unidos? John Biden. John Biden, no, nadie. Nadie, porque son seres humanos. Un discípulo se le acercó a Confucio para preguntarle acerca de los espíritus. Le dijo, ¿aún no sabes servir a los hombres? ¿Cómo vas a servir a los espíritus? Le dijo. No sé si leyeron esa parte en el libro. Lo leyeron igual. O lo estoy citando este libro. No sé, estoy citando a dos libros, no le puse aquí a quién estoy citando. Bueno, Y después le preguntó sobre la muerte. ¿Todavía no sabes vivir aquí? ¿Te estás preocupando? ¿Quieres comprender la muerte? Es decir, no le interesaba ni los espíritus ni la muerte. Era aquí, ahora, terrenal, temporal, hacer feliz, vivir feliz aquí en la tierra. Por lo tanto, la ética de Confucio no es religiosa, nuestra ética es religiosa. Está fundamentado en Dios, nuestra ética, en la inmortalidad. Dios nos juzgará conforme a nuestras obras. Nuestra ética se funda en la inmortalidad, porque vamos a ser recompensados, de acuerdo a lo que hayamos hecho en el cuerpo. Pero la de Confucio es pragmática. Si resulta, eso hay que hacer. Y nuestra ética también es pragmática. Cuando en los ministerios cristianos también son pragmáticas. Si funciona, eso vamos a hacer. Independientemente si es herejía o si es antibíblico, no sigue los principios bíblicos, pero si me funciona, pues vamos a hacer esto. También tienen su canon, libros canónicos. Todas las religiones tienen su canon. Los confucianistas también. También tienen un canon acá. Varios libros. Libro de la historia es uno de ellos. Es una colección de documentos más antiguos, datan hasta el 722 a.C. Una colección de documentos muy antiguos sobre el origen y la historia del mundo, las religiones antiguas de los chinos y sus ideales morales, su idiosincrasia y la de su gobierno. Anterior a la de Confucio, pero estos libros lo más probable es que Confucio lo haya considerado de valor, por eso que son parte del canon. Confucio no es el creador de la cultura china, pero sin embargo es el que como el término que utilizamos anteriormente, es el que la resalta, la que la resume, el que la expresa mejor. Y acá hay un libro anterior a Confucio. Libro de los versos o de las odas. También tiene este otro libro canónico. Son 305 poemas. Miren, todos los libros religiosos, el poema, la poética es importante, porque el poema se relaciona con el espíritu. El espíritu, cuando hablo del espíritu, no me refiero al espíritu a los espíritus de demonios, ángeles o de Dios, sino al espíritu del ser humano, lo más interior, lo más, ¿cómo lo puedo describir? Lo más esencial del ser humano, lo que le emociona al ser humano, o que lo conecta con estado de máxima o de mayor experiencia sensible. 305 poemas, de los cuales 40 tienen carácter religioso, destinados para el culto en el templo, ante el altar. Confucio lo conoció y probablemente reformó la música de cada poema, pero no la compuso tampoco. No compuso el libro de la historia, tampoco de los versos. El poema se relaciona con el misticismo. ¿Cuál es el otro libro canónico? El libro de los cambios o mutaciones. Es un tratado este otro texto. Y uno de los modos chinos de adivinación.
admitido como sistema filosófico. Hay un modo de adivinación acá, aquí ya se va acercando un poco, tiene elementos, aunque tiene elementos religiosos, pero resulta ininteligible para los no iniciados. Una persona que no se ha iniciado en el confucianismo no va a entender nada de lo que dice este texto. Tiene que tener cierta iniciación en el cristianismo, perdón, en el confucianismo. En el cristianismo también ocurre lo mismo, si no tiene iniciación, alguna iniciación cristiana, no va a entender nada. Por ejemplo, si le hablamos de consubstancial, de coexistente, consubstancial, coigual al Padre, de la unión hipostática, de la misma esencia, la misma, no va a entender idea, no va a tener idea de qué estamos hablando con respecto a la naturaleza de Jesucristo. Acá también no se va a entender lo que dice el texto si no tiene una iniciación en el confucianismo. Los registros, libros de los ritos, otro de los textos, son 46 libros de los ritos y ceremonias en orden a la realización del hombre ideal chino. Está centrado solamente en los chinos, ¿eh? No, no recibe, no le interesa el resto, son ellos solamente. Son etnocentristas esta religión, ¿eh? Uno de ellos trata del modelo de la familia. No fue escrito por Confucio, al menos en su redacción actual. El último libro de los análisis de la primavera y del otoño, el único atribuido a Confucio. Es un catálogo de los sucesos acontecidos entre 722 hasta el 481. Este sería el único que escribió, porque probablemente, algunos dicen no escribió ningún libro, pero este es un libro que se le atribuye a él. También tiene libros canónicos, como todas las religiones, pero no reclama, sin embargo, inspiración, a diferencia de los libros de los hinduistas, que sí reclaman inspiración de Brahman, que fueron exhalados por Brahman y escritos por visiones o entregados a los escritores sagrados. Los llamados cuatro clásicos, estos son los que todos los gobernantes de la antigüedad debían leer para ser parte del gobierno. Y todos los niños chinos son capaces de recitar alguna porción de estos textos. El Lunyu, así se debe pronunciar, Lunyu, también Luenyu, contiene dichos o aforismos de Confucio. Claro, eso es importante porque aquí Confucio, los aforismos y los dichos fueron los que él pronunció, por eso que son importantes. Estos son los que han memorizado todo, ¿eh? Aprendan a escribir o no sepan escribir o leer, todos son capaces de pronunciar algún aforismo de Confucio. Todos los chinos conocen a Confucio y son capaces de recitar algo de Confucio, recogido en forma de conversaciones, diálogos con sus discípulos, sobre su persona, sobre la vida, comportamiento. Ha terminado por ser catalogado como el más fundamental de todos los libros del confucianismo, el más importante, el primero. El otro es el gran estudio o la enseñanza, aunque estaría mejor traducido por educación elevada, en atención a su contenido, principios y norma de la educación y ética de Confucio. Aquí se expone la virtud y la perfección. Esos son los intereses de este autor. La virtud y la perfección. Doctrina del medio, siguiente texto atribuido a un nieto de Confucio, que habría sido el maestro directo de Mencio. Expone la invariabilidad o el permanecer siempre en el medio, moderación o la serenidad, estar siempre en el centro, en el medio. Bien, los místicos hablan igual de lo mismo, de estar siempre en el centro, en el punto de equilibrio, estar en el punto exacto con la divinidad. Eso dicen los místicos. Acá dicen exactamente lo mismo, pero estoy hablando de otro tema, no del misticismo, sino de la moderación y de la serenidad. Y el otro es Mencio, o enseñanza de Mencio, nombre del autor y de su obra. Vivió unos 100 años después de Confucio. Se mantuvo la línea más ortodoxa
fiel a las enseñanzas de Confucio. Esto fue lo que vimos y lo que teníamos que ver con respecto a esta introducción de esta religión. ¿Qué les pareció esta religión, el confucianismo, hermanos? ¿Algo positivo que puedan ver en esta religión? Es interesante, hermano, el ver cómo se preocupa harto esta religión por los valores y la ética. Estaba viendo un documental hace unos días atrás de China y salían los jóvenes, dejan sus bicicletas en la universidad, en la calle, y la gente les preguntaban y decía, aquí nadie roba, y el robo es mínima la delincuencia. Entonces ahí en cosas tan pequeñas como esas se nota la influencia de sus enseñanzas, de sus preceptos. Ahora entiendo mejor lo que vi esa vez, cómo caló tan profundamente en la vida de los chinos el confucianismo. Aquí en Chile no se puede dejar nada. Se lo llevan todo. Pero en algunas partes sí. Yo recuerdo cuando iba a hacer clase a Alvarino, en la región de la Araucanía, la gente pues, dejaba su bicicleta, podía pasar una semana y nadie se lo llevaba. Ahí está. Y a veces pasaba un vecino y se lo iba a llevar a la casa del dueño. Pero eso pasa ahí solamente en esos pueblos pequeños. Bueno, como todos se conocen, un pueblo chico, entonces es muy difícil que ocurra aquello. Pero en ciudades grandes, desaparece inmediatamente la bicicleta. Bien, ¿algún otro comentario con Confucio de lo que leyeron? ¿O lo que vimos acá en clase? Interesante notar que no surgió como una religión, pues, sino más bien como algo político. Y a medida que fue pasando el tiempo, se transformó en la parte de la cultura y religión de China. Exactamente. Y lo otro es que es como perdura por tanto tiempo. Aquella religión lleva muchos años ahí mezclada con su cultura, con China. Que ha permeado toda la cultura, y eso es lo extraordinario de esto, ¿no? Ha permeado toda la cultura china. Todos los chinos conocen algo de Confucio. Es impresionante lo que causó ese hombre tan antiguo, el de la época de Edras y de Nehemías. Muy bien, vamos a finalizar. Voy a enviar